Hola, déjeme hablarle de los triggers. Los triggers o disparadores son un conjunto de instrucciones que se ejecutan automáticamente cuando ocurre alguna acción en la base de datos. ¿Qué acciones se pueden ejecutar en la base de datos? Bueno, puse esta imagen porque los triggers son gatillos, gatillos que se ejecutan automáticamente. ¿Qué acciones se pueden dar en una base de datos? No sé, alguien puede hacer un, una inserción sobre una tabla, un insert, puede actualizar la tabla, puede borrar sobre una tabla. Todos estos eventos me disparan un trigger y el trigger puede ser también un trigger de inserción, actualización o eliminación. Listo, entonces vamos a verlo con un ejemplo. Pero antes les quería mencionar que el trigger se puede dar en dos tiempos. ¿Listo? Antes o después de un evento. Por ejemplo, alguien inserta en la base de datos algo, un registro, crea un usuario, por ejemplo. Yo puedo ejecutar el trigger antes de que se haga la inserción o después de que se haga la inserción. ¿Cuándo se hace antes? ¿Cuándo se hace después? Si yo quiero, por ejemplo, validar los datos, que no me inserten una edad negativa, que no me dejen un campo vacío, lo puedo hacer antes de la inserción. Ya después no me sirve, ¿cierto? Porque después ya queda el registro en la base de datos. Y después del evento, ¿cuándo lo utilizo? Bueno, cuando yo tenga que, de acuerdo a la acción que hizo el usuario, o sea, inserto algo, yo tengo que hacer otra cosa. Por ejemplo, él insertó un registro y yo tengo que actualizar una tabla basada en ese registro. Ejemplo, alguien hizo una venta, ¿cierto? Registró una venta y yo debo actualizar las existencias del producto de esa venta, ¿sí? Para restarle. En el Jumbo, alguien compró arroz, un kilo de arroz, y había 100 unidades de arroz. Entonces yo, al registrar la venta de arroz, le quito una unidad al stock o las existencias de ese producto en la tabla productos, por ejemplo. ¿Listo? Y ahora, acciones que se pueden hacer. Bueno, habíamos dicho que se puede agregar, se puede eliminar o modificar un registro. Entonces, pensemos en que tenemos una tabla jugador con un nombre y una posición, o sea, si es delantero, si es defensa, un estatus o estado y un equipo. Y tenemos una tabla amonestación que tiene la clave del jugador y tiene el tipo de amonestación. El tipo de amonestación van a ser las diferentes tarjetas que se le pueden aplicar o penalizaciones que se le pueden aplicar a un jugador durante un partido. Tarjeta roja y amarilla. ¿Ok? Entonces tenemos las dos tablas. Tenemos, por ejemplo, al jugador 239, que es Andri, es portero, y el estado, ojo, ese campo es importante, el estatus o estado es activo, o sea, está jugando. Listo, tengo a alguien que está registrando las faltas del partido en una base de datos o en un programa. Listo, durante el partido al jugador 239 se le agrega una amonestación. ¿Sí? Por ejemplo, empujó a otro jugador, o sea, lo empujó fuerte. Le pusieron una tarjeta roja y alguien tiene que registrar eso en la base de datos. ¿Listo? ¿Qué debería pasar? Que el estado del jugador, el status de Andri, debería quedar o actualizarse a expulsado. Porque ya no está activo, lo sacan del partido. Entonces, imaginen que alguien tuviese que hacer eso manualmente durante el partido, con todos los jugadores. Tal vez no es mucho trabajo, pero imaginen esa acción, ese tipo de acción en otras situaciones, que alguien lo tenga que hacer manual. Por ejemplo, lo que les decía, que alguien tuviese que registrar o que tuviese que actualizar el stock del producto cada que se hace una venta, o las existencias de un producto cada que se hace una venta. Es un trabajo muy dispendioso. Pueden haber errores, pueden haber inconsistencias. Entonces, para que esto se haga automáticamente, yo programo un trigger.
¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Deben tener su servidor de base de datos corriendo, su servidor MySQL, el XAMPP, en este caso si estamos utilizándolo, WAMP, y el Workbench, que es el cliente gráfico donde lo vamos a hacer. ¿Listo? Esta es la sintaxis de un trigger. Es parecido a un procedimiento, tiene una estructura similar. ¿Cuál es la diferencia de un procedimiento? Porque ambos son un conjunto de instrucciones, unas sentencias, un código que se ejecuta en cierto momento. La diferencia entre un trigger y un procedimiento o función es que el trigger se ejecuta automáticamente. Si han visto procedimientos, se dan cuenta que el procedimiento tiene que ejecutarlo o llamarlo un usuario, ¿verdad? Si yo quiero insertar un producto en la base de datos o quiero eliminar mediante un procedimiento, debo ejecutarlo, debo llamarlo, hacer un call. Call procedure. ¿Listo? El trigger se ejecuta solo. Yo lo creo, lo dejo en la base de datos y ya no lo vuelvo a tocar. Esa es la ventaja. Por eso se llama gatillo disparador. Se ejecuta automático. ¿Cuál es la estructura? Igual se abre un delimitador. Recuerden que la idea del delimitador es cambiar el delimitador por defecto de MySQL, que es punto y coma. Entonces yo lo cambio por un momento para que no se detenga hasta que termine todo el bloque de código. Bien, la palabra mágica create siempre la utilizo para crear, así como creo tablas, creo funciones, procedimientos, creo un trigger, create trigger. El nombre del trigger importante. Esto es un objeto en la base de datos. Necesito ubicarlo con algún nombre. Así como ubico un registro o como ubico una tabla, debo ponerle un nombre. Ojalá lo más explícito posible. Vamos al momento, el momento en que se ejecuta el trigger. ¿Cuál es ese momento? Recuerden, puede ser antes o después. After o before. Before, after. El evento. ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es el evento que dispara el trigger? En este caso, el evento puede ser una inserción, una modificación o una eliminación de un registro. On, la palabra on siempre va, el nombre de la tabla. Esto es muy importante. ¿Qué evento sobre qué tabla me dispara el trigger? En el caso del jugador y la amonestación, ¿cuál de las dos tablas me dispara el trigger? La amonestación. Cuando yo inserto una amonestación, se dispara el trigger. ¿Listo? ¿Y qué hace el trigger? Actualiza el estado del jugador o el status a expulsado. Entonces, momento, aquí en este caso va a ser after o before. Va a ser after. Cuando se registre la amonestación, se dispara el trigger. Entonces, after, insert, on, nombre de la tabla, sería amonestación. Vamos a hacerlo igual de forma práctica en Workbench, pero pues les estoy explicando la sintaxis que es importante. For each row. Esto quiere decir que lo va a hacer para cada registro, para cada fila. ¿Sí? Va a validar todos los campos que cumplan con esa restricción. La sentencia va a ser la sentencia SQL. La palabra end, por supuesto, todo lo que yo quiera que se ejecute en un trigger debe ir entre el bloque begin y end, que les había dicho que equivale a una llave de apertura y cierre en un lenguaje de programación. Entonces, begin, las sentencias, ahí va el insert, el update, el delete, que se va a ejecutar cuando ocurra el evento en la base de datos, y el delimiter. Para restablecer, bueno, cierro el delimiter y restablezco el punto y coma como delimitador natural de SQL. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a ir a Workbench. Previamente tenía una tabla que se llama partido con una amonestación y un jugador. Voy a dejar esta tabla en la descripción del video para que lo puedan ver. Entonces ya tengo la tabla amonestación con las columnas ID amonestación, tipo de amonestación y ID jugador.
En este momento la tabla de amonestación la dejé vacía para poder hacer el ejercicio. Y voy a dejar un solo jugador en la tabla jugador, que era el del ejemplo, Andri, con clave 239 o llave primaria, posición portero, estado, bueno, aquí está expulsado, vamos a dejarlo activo, porque previamente probé el procedimiento del trigger. Listo, entonces Andri está activo y pertenece al equipo de Team. Bien, ya entonces lo que vamos a hacer es abrir un nuevo script y vamos a comenzar a crearlo. Entonces, primero establecemos el delimitador. Vamos a crear create trigger, en este caso, el nombre del trigger, decirle aplicar tarjeta. Bien, porque finalmente las amonestaciones son tarjetas. Esto nos lleva a parámetros, así como los procedimientos. Sino que después de crear o poner el nombre del trigger, va sobre qué tabla lo voy a aplicar. ¿En qué momento lo voy a ejecutar? En este caso, aplicar tarjeta, lo voy a ejecutar after insert, lo voy a ejecutar después de insertar sobre la tabla amonestación. Listo, y le digo que haga esto para cada fila. For each row. Tiene un begin, tiene un end. Tiene un cierre del delimitador y restablezco el delimitador. Esa es la estructura, la sintaxis de un trigger. Todavía no he definido la sentencia que va a ejecutar este trigger. Pero sí le dije que voy a crear un trigger que se llama aplicar tarjeta, que se va a ejecutar después de hacer una inserción sobre la tabla amonestación. La tabla amonestación, si recuerdan, estaba vacía. Es decir, que cuando yo inserte un registro en amonestación, se va a actualizar el jugador y el estado va a pasar de activo a expulsado automáticamente. Bien, de acuerdo, entonces estamos con este trigger. Listo. ¿Qué va entre el begin y end? La cláusula que va a ejecutar al hacerse una inserción sobre amonestación. Alguien registró una tarjeta roja. Entonces lo que va a hacer automáticamente el trigger es lo siguiente, va a ser una actualización, un update. ¿Qué voy a actualizar? La tabla jugador. Voy a cambiarle el estado a jugador de activo a expulsado. Entonces, update jugador, set, status o estado. En este caso yo le cambié el nombre de estado porque status es una palabra reservada y me puede crear conflicto. Entonces, estado, ¿a qué? Expulsado. Esto es un estado. Y muy importante, el where. Un update sin restricción es bien peligroso, ya lo habíamos visto, o lo deben saber. Por lo tanto, el where me va a limitar esa actualización solamente a ese jugador, no a los demás. Si no, le voy a cambiar el estado a todos los jugadores activos a expulsado. Me voy a quedarme sin jugadores en el partido. Entonces, el where. ¿Qué iría en el where? Le voy a decir que haga esto solamente donde el ID jugador
el nombre de mi campo, de mi columna, sea igual a que, esto es importante, cuando yo hago un insert y el evento, el disparador se ejecuta después, yo tomo los datos de ese insert que se hizo. ¿Cómo así? Esto se ejecuta inmediatamente, se hace una inserción en la tabla amonestación, ¿verdad? Entonces yo voy a tomar los datos de la tabla amonestación, los que se están insertando en ese mismo momento, en ese segundo, y los voy a utilizar. Por eso voy a poner aquí la palabra new. New, nuevo, significa que estoy tomando ese registro que se está insertando en ese mismo momento del usuario para validar esta acción. ¿Ok? Recuerden que esto no es lo único que se puede hacer con un trigger, pero este es el ejemplo. Posteriormente podríamos hacer un ejemplo de un insert, pero el video quedaría un poco largo, por lo que voy a dejarlo con este ejemplo, solamente para explicar, para que se comprenda qué es el trigger, cómo se ejecuta automáticamente y verlo funcionando. Entonces dijimos que cuando se inserte sobre amonestación se va a actualizar la tabla jugador y se va a cambiar el estado a expulsado. Y que esto solamente va a pasar para ese jugador específico. Es decir, donde el ID jugador sea igual al jugador que se está amonestando. Bien, vamos a crear el driver. Se creó. Listo. Atentos. Voy a actualizar este panel, los esquemas. Fíjense, si yo contraigo las tablas, antes deben conocer las vistas, los procedimientos y funciones. Bien, no hay una sección triggers acá, al final de las tablas, porque los triggers están asociados a una tabla, no a la base de datos completa. Entonces yo me voy a la tabla que dispara este trigger, que es amonestación. Hay una sección después de llave foráneas que se llama triggers, y ahí está mi trigger. Bien, si se fijan, no hay opciones para ejecutarlo, no hay cómo ejecutarlo, porque se ejecuta automáticamente. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a probarlo, voy a ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecuto? Debo hacer un insert, debo ejecutar o debo implementar la acción que ejecuta el trigger. Entonces me voy a ir a amonestación. Recuerden que está vacía. Bien, voy a insertar una nueva amonestación. El ID de esta tabla está autoincremental, por lo que lo voy a dejar vacío. El tipo de amonestación, voy a ponerle una tarjeta roja. Y el ID jugador, el único que tengo en la base de datos para el ejemplo, o en la tabla jugador, es Andri, que tiene ID 239. Estoy registrando una amonestación en este mismo momento. Andri acaba de hacer zancadilla a un jugador o de empujarlo y sacarlo del partido, lo lesionó. Entonces voy a registrar esta amonestación. Listo. Ahí quedó la amonestación. No he tocado nada más. Me voy a ir a la tabla jugador. Andri estaba jugando muy bien. Voy a refrescar acá la tabla. Y si se fijan, el estado ha cambiado a expulsado. Lo único que hice fue refrescar la tabla. Esto es un select normal. Sí, porque automáticamente se ejecutó este trigger. Entonces, cuando inserté la amonestación, se actualizó el estado de Andri a expulsado. Bien,
Espero que este ejemplo haya servido para comprender mejor cómo funciona un trigger, qué diferencia tiene con un procedimiento, función y cuáles son sus parámetros. Entonces recuerden practicar, ver cómo se hace con un insert o con un delete. La estructura va a ser la misma, la sintaxis va a ser lo mismo, solamente va a cambiar el bloque de instrucciones que está entre begin y end, va a cambiar la acción que ejecuto. En un trigger también puedo definir variables y también puedo utilizar otras cláusulas como el if y el else. ¿De acuerdo? Gracias por ver el video y nos vemos pronto.